Hablando de vergüenzas de la ultraderecha, fíjense, voy a hablar de algo de lo que quería tocar hoy, porque me resultó muy doloroso. Hubo un tiroteo en Minneapolis, no es raro, en Estados Unidos, esto es constante. A las razones por las que cuando le dicen, ¿y tú te irías a ir a Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque me gusta ver a mi hijo salir a la escuela y luego volver, o sea, saber que vuelve. No vivir preocupado porque le toque en la lotería absurda del armamento estadounidense, que le toque que su escuela sea el escenario de un tiroteo. En este caso se ocurrió un tiroteo aterrador en la ciudad de Minneapolis, donde un sujeto eh, armado hasta los dientes atacó la iglesia de una escuela católica. En esa iglesia estaba llevándose a cabo una misa de la escuela católica donde había niños yendo a misa. Y por lo menos hasta donde se atacó, bloqueó la puerta para que no pudieran salir y por los vitrales y las vidrieras estuvo atacando, estuvo disparando, mató al menos a 2 o 3 niños y luego se suicidó. De esto es triste decir que pues normal en Estados Unidos, ¿no? Lo que ocurrió, sin embargo, fue lo siguiente, y esto es lo más alarmante. Esto es parte de un video que él publicó, yo vi completo, que grabó el día anterior a su ataque. Todo lo que ven ustedes ahí son cargadores, atrás hay una escopeta y el de atrás es un rifle de asalto, a la derecha hay armas, es una Glock automática, tenía además un revólver de 6 tiros, tiene bombas de humo. Bueno, las primeras cosas que yo leo en Twitter, que por supuesto Twitter hoy es el mundo de la ultraderecha, el fascismo y el neonazismo, ¿no? Hay que detener la violencia de los transexuales. Me quedé yo como... parece que no parece. El atacante es un transexual. Es decir, es una mujer que nació hombre, que hizo su transición cuando era todavía niño. Es un hombre de 20 y pocos, una mujer una mujer transexual de pocos años, de 20 y pocos años, que estuvo planeando esto largamente. Dejó una... Dicen que es un manifiesto, no creo que sea un manifiesto, dejó una libreta con sus cosas como esto: sick fuck, murderers, villain, asesino, villano, un pene allí, una calavera. Sí, el tipo de cosas que tú los ves y dices, pues esto es de alguien que no está bien de la cabeza, ¿no? No está, y luego escribía mucho en ruso, que no sé qué sea. Pero, como era transexual, aquellos que odian a los transexuales se lanzan a decir, hay que detener la violencia transexual en los Estados Unidos. ¿Cuánta violencia transexual hay? Es ninguna. Y por supuesto, en este caso, su transexualidad no tiene absolutamente nada que ver con una persona profundamente enferma, como lo podemos ver después. Pero en todo lo que tiene dibujado en sus cargadores y en sus armas y demás, encontré lo siguiente: Heisenberg, el de Breaking Bad, matar a Trump. Muchos dijeron, ya ven, este era un hombre una mujer transexual de izquierda que quería matar a Trump. Detengamos la violencia de los demócratas. Decía en un lado, patrocinado por BlackRock, ¿ves? Es de izquierda total. Israel debe caer. No, entonces es de nazi. Jesús tenía una fotografía de Jesucristo, una imagen de Jesucristo en un blanco de tiro que tenía. Tenía frases en ruso y una camiseta de la FSB, que es la seguridad rusa, la heredera de la KGB. Por todos lados tenía nombres de tiradores en masacres escolares. Aubinen, que fue el asesino en Yoquela, Lanza, el que atacó Sandy Hook, Rostiakov de la escuela Kerch de Crimea, Whitman, que se subió a la torre de la Universidad de Texas, Lepin, que fue el asesino de la escuela politécnica en Canadá, Holmes en el Teatro Aurora.
para los niños, decía en una de las armas, patea a un speak. Speak es por el speak Spanish. O sea, un speak es una forma degradante de hablar, de decir a los mexicanos o a los latinoamericanos en general, los hispanoparlantes, kick a speak, patea a un hispano. Bueno, entonces el señor era del orgullo blanco, ¿no? Pero también en las bombas de humo que tenía, les escribió gas para los judíos, lancen bombas nucleares a la India, liberen la lista, se supone la lista de Epstein, Israel debe caer. Luego tenía la frase Baruch Kassad, que son las hachas de los enanos, eso es de Tolkien. La humanidad está sobrevalorada. Gracias a Dios por Breivik. Breivik es el nazi que en Noruega asesinó a decenas de jóvenes socialistas por el delito de ser precisamente socialistas, del Partido Socialista. Maten a los pedófilos. Luego los nombres de otros asesinos, como el de la sinagoga de Pittsburgh, el del tiroteo contra la escuela católica contra una escuela católica en Wisconsin, otro el que atacó a las mezquitas en Nueva Zelanda, una cruz de hierro, la frase 6 millones no fue suficiente, que es una frase nazi muy común, que los 6 millones de judíos asesinados no fueron suficientes. Ok, el cacao mental, la empanada mental que tiene este personaje es evidente para cualquiera sin necesidad de haber estudiado psiquiatría, creo yo, ¿no? Es decir, el tipo anda en un mundo de donde suma todo aquello que sea violencia y odio sin ninguna ideología, ¿no? O con todas a la vez. No, cuando tienes todas a la vez no tienes ninguna. Pero lo que me preocupa y lo que me alarma y lo que me parece importante señalar en términos del pensamiento crítico, que se supone que es lo que defendemos en este lugar, en este canal, en este espacio, es cómo puedes tomar cualquier frase y sacarla del vídeo donde está allí, porque él va mostrando en el vídeo de una manera siniestra y mientras ríe un poco enloquecido, o sea, de veras como una caricatura de sujeto esquizofrénico, psicótico, totalmente presa de sus delirios, va levantando y enseñando cada uno de los cargadores, cada una de las armas, cada una de las bombas de humo. Termina con una navaja, que suya con aquel arsenal, la navaja es un poco ya para qué. Incluso cuando saca el revólver dice, este es para mí, parece que es con el que se suicidó. Pero cualquiera de nosotros, espero que de nosotros no, pero cualquier persona que desee modificar esto, que desee aprovecharlo, manipularlo, puede aprovecharlo y manipularlo seleccionando una frase para atribuirle a él una ideología determinada cuando es claro que no tiene ninguna. Me parece un ejemplo sólido de lo que llamamos desinformación o ininformación. Voy a llamarlo ininformación. La ininformación es aquella que te da un trozo de la realidad y te pide que tomes posición y te empuja tu opinión hacia un lado determinado con solo esa cosa. Mira, Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de manera brutal, asesinó a varios, mil y tantas personas, secuestró a otros, violó, decapitó, hizo horrores tremendos contra gente totalmente inocente, civiles que no estaban armados, que estaban algunos en un festival de música. Y esa es toda la información que te dan, entonces sí, Hamás muy mal. Y los palestinos no deberían estar apoyando a Hamás. Israel entró y se defendió. Oye, pues es razonable que Israel entrara y se defendiera. Ahora aumenta la información. Sí, Israel entró y empezó a volar las casas de los palestinos, a volar hospitales, afirmando que los túneles del Hamas estaban allí, pero como que hay otras formas de atacar los túneles de Hamas que no sean bombardeando todo el hospital, que está lleno de pacientes, y ha ido destruyendo ciudades a lo largo de la Franja de Gaza, matando a más de 20,000 personas, muchísimos de ellos niños, la gran mayoría de ellos absolutamente civiles inocentes. Tú empiezas a decir, bueno, pues sí, una cosa estuvo mal y la otra está igual de mal. Y entonces dices, bueno, sí, pero
Pero los palestinos votaron por Hamás. Y, bueno, no, si votaron por Hamás, entonces que lo traguen. Dices, no, espera, pero es que votaron por Hamás en 2015 y luego no ha vuelto a haber elecciones y jamás había prometido ya detener su acción militar como parte de las promesas que hizo para ganar el voto, y una vez que alcanzó el poder se apoderó de él, no lo ha querido soltar. Bueno, entonces eso ya es otro matiz. Y así, conforme aumentas la información hasta tener un panorama completo, puedes generarte una opinión que sea por lo menos sólida en términos de la información de la información que existe, de la que hay disponible. Pero cuando solo seleccionas un trocito, se ha hecho con Ucrania. ¡Ay, el batallón Azov es de nazis! Sí, unos nazis organizaron el batallón Azov en 2014, pero pues esto ya ya no es así. Pero es que hay nazis sí, hay nazis, y hay nazis en Georgia, y hay nazis en Moldavia, hay nazis en España, y hay muchos nazis en Rusia. Tantos que tienen un grupo, tuvieron un grupo de mercenarios que se llamaba Wagner, por la música de Wagner, porque era la que le gustaba a Hitler, ¿no? Cosas así. Y cuando te vas a hacer una composición con toda la información completa, tienes una visión más clara de la realidad. Muchos no quieren que tengas esa visión amplia de la realidad. Se dedican a darte información o desinformación, que es contarte lo opuesto a lo que realmente ocurrió, o directamente a mentirte, y a tratar de que tomes posición con base en información insuficiente. No les hagas caso, porque comprometes tu capacidad de pensar. Hoy hubo simulacro en la escuela, dice Carolina Infante, usted no se imagina lo que es eso. Hoy hubo simulacro en la escuela de mi hijo, esto es una tortura para nosotros los padres. No me lo imagino. Y he tenido 3 hijos en la escuela. 2 niñas hace mucho tiempo y a mi hijo ahora. No, sería horrible, horrible.